¿cierto? Y hoy yo tengo ese testimonio aquí. Hoy voy a escuchar a la hermana Nuri. Cuénteme, hermana Nuri, ¿cuánto hace que está estrenando casita? Hace 15 días. Ahora sí me va a contar cómo fue tu testimonio, dele. ¿Cómo es? ¿Es un apartamento? ¿Es una casa? ¿Full terminados? ¿Cómo es? Cuénteme. Un apartamento. Sí, de full acabado, solamente era de mudarme. Solo mudarse, cocina integral, todo. Sí, señora. Bueno, y ahora sí cuénteme cómo fue su milagro, cómo lo recibió. Pues yo di tu casa por mi casa, el bono, y una palabra que el pastor lanzó y yo la tomé, que en un año yo iba a recibir mi casa y la recibí antes del año. Tremendo. ¿Dónde vivía usted antes? Yo vivía en Morro en un cuarto con mis hijas y mi esposo. ¿Y cómo era ese cuarto? Chiquito. La hermana Nuri venía de Venezuela. ¿Cuánto hace que llegó aquí a Bucaramanga? Hace 4 años. ¿Y ahora dónde fue que Dios la bendijo? Aquí en Colombia. ¿Pero dónde queda su apartamento? ¿En dónde? En el norte, en San Rafael. ¿Pero cómo se llama el edificio? San Rafael. Ahí en Soleri, ¿cierto? No. En San Rafael. Ajá. ¿Son los edificios nuevos? ¿Y el apartamento es nuevo? Es nuevo. ¿Totalmente nuevo? Nuevo. ¿Cuántos le glorifican al Señor? Yo me alegro. Yo me alegro mucho con Nuri porque yo fui a verla a su casa. Teníamos que cruzar un puentecito como un cañoncito, ¿cierto? Parece que viviéramos en una finca, ¿cierto? Y uno se mojaba y todo eso. Y ahora que ella tenga su apartamento full terminados, para mí es una bendición. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Mire que Vamos. mire que Dios me puede sacar a mí Vanesita, de venga. cero y me puede llevar a muchas cosas cuando yo le creo a Dios. Amén. Vanessa también recibió, no, ya Dios le dio la provisión para su casa. Escucha este testimonio tan tremendo, porque ella estaba haciendo su ahorro en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Cuántos han hecho allá? Vaya, que eso funciona. Muchos han conseguido su casa allá. Y sucede que Vanessa se atrasó 2 años en las cuotas. Una de los requisitos del Fondo Nacional del Ahorro para darnos el dinero para nuestra casa, prestárnoslo, es que usted esté al día. Y Vanessa se dirigió a la oficina, ¿a qué? A ponerse al día. ¿Y qué le pasó? Bueno, yo llegué a la oficina y pasé con el asesor y le dije que cómo hacía para colocarme al día en año y medio que no pues aportaba como ellos me habían dicho. Entonces él me buscó, le di la cédula y él me dice: no, mamita, usted ya tiene el crédito aprobado. Y yo, ay, Dios santo, la verdad no lo podía creer. Pero bueno, fue gracias a Dios por la palabra que el pastor lanzó: de mi casa por tu casa. Yo pacté, yo le creí al Señor. Yo dije: Señor, yo creo en esa palabra y yo sé que fue el Señor el que me la dio, y la gloria y la honra es para el Señor. Amén. Amén. Hay algo muy peculiar aquí, y es que cuando yo hablaba con Vanessa, ella le insistí y le decía, pero él le decía: no, es que su crédito ya está aprobado. Ya volví y le decía: no, es que yo vengo, o sea, mire cómo a veces vemos el milagro, ¿cierto? Y ella le decía: no, pero es que yo vengo es a ponerme al día con las cuotas. Y él volvió y le insistió, le dijo: señorita, su crédito está aprobado, usted lo que necesita buscar es su casa. Entonces, ¿cuánto le da la gloria a Dios por esto? Porque es una cosa de imposibles. ¿Eh? Amén. Ahora vamos con la hermana Elizabeth. Ay, yo quiero casa. ¿Cuántos quieren casa? Con la hermana Elizabeth también es algo tremendo. Yo sé que ella es portadora de una cantidad de testimonios, pero después vamos a grabar todo lo que, porque vamos a hacer grabando los testimonios de cada uno de ustedes. Vamos a tener un programa de solo testimonios para que salgan en las redes sociales y podamos edificar a otros. Amén. La hermana Elizabeth, para los que no la conocen, ella es la directora de nuestro instituto de FEL. Ella es la que lo llama por las escuelas, la que está pendiente de las escuelas. Y a mí me alegra muchísimo este testimonio. Cuénteme qué pasó con su casa. Amén. Bendiciones para todos. Bueno, nosotros con mi esposo veníamos orando por la casa. Teníamos el anhelo de nuestro corazón, pero las cosas no se habían dado.
Cuando el pastor lanzó la palabra de tu casa por mi casa, yo llegué a mi casa y le dije, mi amor, tenemos que ofrendar, tenemos que ayudar, bueno, tenemos que movernos, no podemos perder este momento porque ya se lanzó la palabra. Estábamos anhelando una casa, pero la casa tenía muchos problemas, ¿sí? O sea, ya eso estaba como eso. Cuando nosotros hicimos la transición, me llamó el Señor para decirme que la casa ya estaba lista, cuando realmente estábamos a un proceso de un año, año y medio, de que la casa quedara libre. Entonces yo le doy la gloria y la honra al Señor, porque el Señor me dio mi casa propia. El día viernes firmamos escrituras y ya estoy esperando que me la entreguen. Amén. Yo le quiero preguntar, no cifra, yo le voy a preguntar tiempo, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo Dios le dio a usted lo de su casa? Porque es que usted sí es sin crédito. ¿Un año o 2 años? ¿Venía usted trabajando cuánto tiempo? ¿Un año, 6 meses? Más o menos, sí, como 8 meses. Dios 8 meses. hace las cosas. ¿Cuántos quieren que Dios les acelere el tiempo? Amén. Amén. Y aclaro, la hermana Elizabeth no tenía casa, ¿no? Porque tú no tenías casa. No, yo no tenía casa y es de yo contado, llegué. ¿no? Y es de contado, ¿no? De contado. Sí, Gloria a Dios. Este testimonio es tremendo porque quizás a muchos nos ha salido el préstamo, que también es una bendición de Dios, pero esta casa es de contado. Amén. ¿Cuántos glorificamos al Señor? Gracias, hermana Elizabeth. Delcy también es una persona ya. Les presento la primera oveja que tuvimos. Fue la primera ovejita que tuvimos, fue verdad, es verdad. Cuando nosotros iniciamos a pastorar, ella es la ovejita número 001. ¿Oyó? Usted nos va a contar un testimonio de sanidad. Amén. Listo, Delcita, cuéntenos ahí su testimonio de sanidad. Yo ya los entrené, que es resumido, para que nos dejen contar todos los otros. Hace un año yo me trasladé a Mangue. Me tocó irme a vivir nuevamente allá después de 35 años de estar viviendo acá y de servirle al Señor. Y tenía una semana de haber llegado cuando en mi tiempo devocional, esto es un testimonio que tiene que ver mucho con el poder de la intercesión. Y yo recibí una palabra que está en Isaías 43, versículo 2, que dice: si pasas por las aguas no te anegarás, y si pasas por el fuego, las llamas no arderán en ti, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y yo duré 3 días con la misma palabra, y al tercer día fue cuando mi espíritu se empezó a inquietar y dije: algo va a pasar y algo muy grave va a pasar, y empecé a interceder y a desarmar al enemigo y a bloquearlo y a desarticular toda artimaña del enemigo. Ese día por la tarde mi familia iba en el carro, yo iba a ir, pero me bajaron que porque estaba el COVID muy fuerte, entonces no me dejaron ir, iban para D1 a hacer compras. Y cuando se arrancaron en el carro se prendió, mi sobrino no se dio cuenta, el carro se prendió por abajo. Y anduvo 4 cuadras cuando ya la gente empezó a gritar y ya las llamas iban muy altas. Y mi familia iba adentro. Y salieron, o sea, milagrosamente lograron salir. Y eran tan altas las llamas que hasta los cables de la luz se reventaron. Mi familia, gracias, le doy la gloria a Dios, ellos sobrevivieron, pero yo sufrí una muerte súbita. Mi corazón se paralizó cuando supe la noticia, y el Señor me dio la oportunidad de seguir viviendo. Y algo sorprendente es que en ese momento me llamó mi pastor, ¿se acuerda? Pues él no sabía lo que yo estaba viviendo. A mí ya me habían estabilizado, y yo cuando escuché la voz de mi pastor, yo entendí que una parte que dice el pasaje que el Señor prometía estar conmigo. Yo sentía la presencia de Dios con la llamada del pastor. El Señor está conmigo, y el Señor me dio la oportunidad de seguir viviendo para servirle, porque esa es mi meta, servirle. Amén. Y entendimos cuánto duró con la muerte súbita, casi un episodio. Ahí está, yo tengo la historia clínica para los que la quieren ver. Y algo sorprendente,
Del carro no quedó nada, todo quedó vuelto, los hierros, quedó todo destruido, todo. Pero algo sorprendente, lo que sobrevivió del carro fue la Biblia. Yo la tengo ahí para los que quieran verla. La Biblia no se quemó. La Biblia no se quemó. No se quemó del carro. Sí, es poderosa la palabra. Amén. La palabra porque las llamas respetaron la palabra. Solamente se quemó el borde, pero la parte, o sea, donde está la palabra está intacta. Es más, yo hago mi devocional ahora en la Biblia quemada. Es la Biblia de mi hermano. Pero me gusta recordar ese milagro y hago mi devocional ahí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir en esta mañana que Dios no tiene límites? Amén. Bueno, con Claudita también tenemos otro testimonio de sanidad. Para mí lo de la hermana Elsie también fue tremendo porque fue un accidente, mejor dicho, eso fue una cosa terrible ahí. Y Dios cómo nos guarda de la misma muerte. Cuéntanos, Claudita, tu testimonio de sanidad. Bueno, bendiciones, hermanos. Pues yo del 2017 me diagnosticaron un nódulo en el seno derecho. Y cada 6 meses, pues yo cuando me dijeron ese diagnóstico, yo revertí el diagnóstico en el nombre de Jesús. Yo dije, no lo recibo y voy a ser sana. Y no me puse a pensar en eso y eso. Cada 6 meses me mandaban ecografías para control. Entonces eso, bueno, y ahorita en marzo el ginecólogo me dijo, Claudia, la voy a cambiar de radiólogo para corroborar lo que se hizo en marzo. Entonces le dije, bueno, doctor, ahorita el jueves tuve cita y gracias a Dios fue con una mastóloga. Y bueno, cuando fui también a cancelar el valor de la ecografía, resultó menos de lo que tenía que pagar, de lo que me habían dicho. Pero los nódulos, ¿qué pasó con los nódulos? Entonces entré a consulta y la doctora me dijo, Claudia, el nódulo lo tiene ya mínimo, o sea, para lo que está en el 2017, ya prácticamente. Dios redujo el tamaño de esos nódulos, y si Dios reduce el tamaño, ¿cuántos creen que Dios los puede desaparecer? Levante sus manos al cielo. Extiéndalas aquí, el pastor va a declarar una palabra así objetiva de que esos nódulos desaparecen totalmente, porque el que comienza la buena obra la termina. Vamos, pastor. Padre, Señor, oramos por la vida de tu hija, Señor. Padre, y le damos definitivamente, Señor, una terminación a este milagro, Señor. Padre, tú lo comenzaste, tú lo vas a hacer, Señor. Padre, y hoy ponemos nuestras manos. Tu palabra dice, Señor, que pongamos las manos sobre los enfermos, Señor, y ellos van a sanar, Señor. Y declaramos la sanidad de tu hija en el nombre de Jesús de Nazaret. Su cuerpo es sano por el poder de Dios, por la palabra de Dios. En el nombre de se sana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Contarás las grandes cosas que Dios hará contigo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amemos, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Daniela es de la Casa de Paz, ¿cierto? Por allá de Villarrosa, ¿verdad? Es un fruto que nos quedó. ¿Dónde está Lady? Que he estado mentoreando a Daniela. A mí me encantan que haya también milagros de sanidades de las casas de paz. Por eso en las casas de paz tenemos que orar por milagros, por sanidades y prodigios. Amén. Así que han hecho un fuerte mentoreo aquí con Danielita, y Dios hizo un milagro tremendo en sus riñones. Dani, cuénteme qué ha pasado con sus riñones. Bueno, primeramente Dios les bendiga. Y bueno, hace 4 meses aproximadamente fui al médico, pues, a causa de que mi abuela partió de una enfermedad llamada diabetes y también tenía problemas en los riñones. Desde ese momento eso fue como una señal para mí. Empecé a ir porque pues yo venía presentando problemas con diabetes y eso, y fui al médico y la doctora me dijo que mis riñones estaban muy mal. Fui a un médico particular y el médico me dijo, tus riñones totalmente no funcionan. Si te quedan 5 a 10 años de vida es mucho. Tus riñones están pronto de colapsar. Recuerdo que me vine a mi casa, empecé a orar, empecé a buscar al Señor de una manera especial y le decía, Señor, en tu presencia yo sé que voy a ser sanada. Empecé yo misma a reprender y a retroceder toda obra del enemigo. Yo miraba, me levantaba mucho de madrugada, miraba a mis hijos y yo le decía, Señor, Padre, yo no quiero irme de este mundo sin ver crecer a mis hijos, sin ver a mis niños tan muy pequeños, Señor.
haz algo con mi vida, restáurame, Señor, restaura todo órgano de mi cuerpo. Empecé a venir a la iglesia, empecé a buscar al Señor, hasta que el lunes pasado fui al médico y el doctor me dice, pues realmente no entiendo qué está pasando, los riñones están súper mejor. Y yo le dije, Señor, le dije, doctor, ¿cuánto tendría que ser el porcentaje normal para que usted me diga que he sido completamente libre? Él me dice de 1, y yo le digo, ¿y cuánto estoy? 1.25. Yo le dije, vengo por ese 1 en el nombre de Dios. Amén. Daniela vive. Yo quiero contarle algo. Cuando usted hace las escuelas, todo lo ponemos en práctica. Y Dani está estudiando Nueva Vida, Nuevo Comienzo, vive en Villarrosa, hace el esfuerzo de allá, como otras hermanas que están aquí, que viven por allá lejísimos y llegan aquí juiciosas los martes a sus escuelas, y a veces los que vivimos cerca nos cuesta. Y yo recuerdo que después de una clase todos estábamos aquí orando y declarando sanidad, ¿cierto, Dani? Oramos por sanidad en una clase aquí nosotros, y yo me da gloria al Señor, darle gloria al Señor por la sanidad. Y el domingo pasado el Señor también soltó una palabra sobre los riñones. ¿Cuántos se acuerdan de esto que lo dijo el pastor? Dijo, aquí hay una persona que ha tenido problemas con sus riñones, y esa persona, él lo dijo, el sello de su milagro es que Dios hoy ya está completando esa obra. Así que yo creo que esa palabra también era para ti, Dani. Bueno, yo quiero, Amparito es una oveja fiel de la parte virtual, ¿cierto? Ganada por nuestros líderes allá de Bogotá. Si nos están viendo, Julie, Fernando, por allá están en Bogotá. Ellos dejaron muy buena fruto en esta casa y siguen dando fruto allá en Bogotá. Así que los saludamos desde aquí, porque sabemos que Dios hace grandes cosas. Entonces, Amparito, cuéntenos primero ese testimonio de sanidad y lo del manto, ¿no? Primero que todo, muy buenos días a todos los presentes y a los conectados. Mi nombre es Amparo Barrio Sandoval, soy abogada, y yo no podía dejar este testimonio porque vienen todos los otros detrás. Primero que todo, me apropio de la palabra que siempre da el pastor todos los jueves, sí, que es pidiendo su milagro, su sanidad, y él un día dio esta palabra: apropiesen de un manto. Agarré yo esto del bolso, dije, este es mi manto, y ustedes me ven todos los días orando por mis procesos, porque yo defiendo mujeres, madres, cabeza de familia. Amén. Y yo pido al Señor. Ese es su trabajo, démosle, y ella pide por ellas. Sí. Yo pido al Señor, me le arrodillo en el altar que la pastora me hizo hacer. El lugar secreto. Sí. Sí. ¿Se acuerdan de la prédica? No, es que lo escuchó y ella lo puso en práctica. Espere, porque está como... Sí. Le digo, Señor, dame la gracia ante el magistrado Marín Mora, ante el juez que me colocan ahí. Ese es el secreto. Y mi proceso con este manto. Le digo, Señor, tú me harás la gracia y la defensa de esta persona. Y he sido un éxito completo. Y tenía que venir a testificar. Amén. ¿Sí? Porque vendrán muchísimos milagros a través de este manto sagrado. Amén. Amparito. Bueno, el de la sanidad. El de la sanidad, para que ustedes aprendan. Me internaron en la clínica Comuneros. Me dijeron, esta señora la vamos a operar. Le dije, un momentico, señor doctor, tengo que pedir la valoración de otro. Me valoró el doctor Auril y me dijo, nada de cirugía. Esto es para que ustedes aprendan que deben consultar una segunda oportunidad, pero primeramente Dios y sus pastores, y ser fieles. Muchas gracias. Ahora sí vamos a escuchar el testimonio de su nieto, Milenita. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. La honra y la gloria sea para mi Señor. Esto resulta y pasa de que yo había hecho de almuerzo pescado, había sudado pescado,
y yo le di a mi nieto está en la escuela dominical, tiene 3 años. Yo le di pescado a mi nieto y en la última cucharada él me dijo, no, yo ya no quiero más pescado. Entonces yo le dije, papi, cómase la última. Entonces en la última iba el veneno, iba la espina. Entonces yo llegué y le di la cucharada y cuando él empezó a atorarse, fueron los momentos más angustiosos que yo he creído que he tenido en mi vida, porque que le pase a uno de adulto, pero que le pase a un niño, es tremendo. Entonces en la última cucharada iba la espina. Entonces el niño empezó a decir que nona, que la espina. Yo empecé a orar, a reprender, y empecé a orar y a reprender, y oraba, y yo le pregunté, papi, y entonces él empezó a vomitar. Entonces, cuando paró de vomitar, yo le dije, papi, ya. Dijo, no, papito Dios no me ha sacado la espina, ahí está. Y él casi no podía, y lloraba, y vamos para el baño, y nada, y él no podía sacar la espina. Y entonces yo llamé a mi hija, y mi hija estaba en la Foscal, porque ella trabaja allá en la Foscal. Entonces yo le dije, hija, lo que pasó. Entonces ella me dijo, mamá, traiga al niño. Entonces cuando yo iba, él ya había vomitado varias veces, pero él me decía, y atorado, que la espina, y eran momentos angustiosos. Entonces yo ya había orado, ya había reprendido, y yo lo único que me acuerdo que yo empecé a decir, la sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene poder. Y cuando yo iba en el parqueadero del conjunto, yo vi cuando el niño abrió la boca, yo digo como la ballena expulsó a Jonás, él abrió la boca tremendamente y vomitó muchísimo, pero de todas formas yo cogí al niño, lo alcé, y yo llegué yo seguía diciendo por el camino, cogí el taxi y seguía diciendo, la sangre de Jesucristo tiene poder. Y cuando llegamos a la Foscal, duramos ahí como media hora, pero él todavía seguía diciendo que le dolía. Cuando el médico lo vio, el pediatra lo vio, le abrió la boca y él dijo, pero él no tiene nada. Y cuando entonces el niño salió y dijo, mi hija dijo, mamá, ¿tiene hambre? Él dijo, tengo hambre. Entonces yo fui y le compré un banano y una manzana, y él ya comió bien, y ya llegamos a la casa y no llevaba la espina. O sea, la honra y la gloria para Dios. Amén. Buenos días, hermanos. En la transición a este lugar, a esta casa de Dios, el Señor dio la palabra de mi casa por tu casa, y mi hija, ella sembró. Ella ofrendó, ella sembró para esta casa, y el Señor hace unos años atrás le había dado una palabra profética a ella, que le iba a dar una empresa, la empresa que ella tanto le había pedido. Ella venía años atrás también trabajando en unas empresas en Cabecera, y ella ya tenía todo, o sea, ella lo tenía establecido y claro, ella ya tenía el nombre de su empresa, ella decía, yo quiero que sea en Cabecera, y va a ser en Cabecera, pero ella hace como 3 meses atrás, ella estaba trabajando en quinta etapa, pero había tenido problemas con su jefe, porque era algo injusta la señora, y entonces ella empezó a decirme, mamá, yo quiero empezar por redes, yo voy a mandar a hacer las marquillas, y hace como 3 meses mandó a hacer las marquillas con el nombre de su empresa, y entonces tenía una platica ahorrada poquita, y compró un poquitico de ropa, y empezó a tomar fotos, y ella no había abierto por redes, dijo, no mamá, a mí se me va más plata, yo no puedo, yo necesito sacar un préstamo. Entonces le dijo al primo del papá, que es un primo de ella en 2º grado, no, le dijo que si fue a hablar con él y le dijo que prestaba 20 millones de pesos para comprar ropa y sacarla por redes. Y el primo le dijo que él no prestaba plata, que él lo que le proponía era que después de que le dijo que expusiera todo, entonces dijo que lo asombraba la fe con la que ella hablaba de la autoridad y todo lo que ella ya tenía planeado. Entonces le dijo, yo no le presto plata, yo me asocio con usted. Dijo, yo le coloco 50 millones de pesos y usted no me paga un peso, asociamos, pero usted a lo que tenga la plata me paga mi parte y yo salgo del negocio. Tremendo. Y ya van casi por Démosle la gloria a Dios. Y el Señor aparejó el local como ella lo quería, a poquitos pasos donde ella trabajaba en quinta etapa. El sábado, con la ayuda del Señor, es la inauguración, y ya van casi por 70 millones de pesos. Todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bendición! La gloria y la honra es para el Señor. Amén. Yo quiero darle la gloria a Dios por la vida de José. Es la segunda vez que viene a la iglesia. Vino por primera vez a la fiesta Bienvenidos.
Le voy a contar, yo se estaba haciendo unos procedimientos médicos, era una colondoscopia o gastroendoscopia, ¿cierto? Y colondoscopia, escúcheme. Y Michelle trabaja donde él se estaba haciendo ese tratamiento y eso fue el martes, escúcheme, porque él va a contar una parte, ¿cierto? Ah, perdón, el jueves, es que él vino fue el jueves, él ha venido 2 veces, perdón, sí. Entonces, imagínense esto, vea, yo no sé cuántos dicen que por su trabajo no pueden hablar del Señor. Los que dicen que no, que es que yo tengo un horario de 8 a 12, de 2 a 5 y que yo no puedo hablarle a nadie del Señor, yo no puedo llevar a nadie a mi casa de paz porque no tengo tiempo. Ese testimonio de esa niña me sorprendió y yo quiero darlo públicamente porque él llega y cuando nosotros lo recibimos él me cuenta y me dice: pastor, es que yo acabo, de verdad estoy despertando de la anestesia porque me habían sedado totalmente para hacerme el procedimiento. Pero yo llegué y ella me habló del Señor y me invitó a la iglesia y ella misma me inscribió, de tal manera de que cuando yo me despertara yo ya estuviera inscrito, ¿cierto? Y me fuera para la iglesia, algo así. Entonces yo me sorprendí, yo dije, vea pues, uno dice, no, es que en la clínica mi jefe no me deja hablar de Jesús, mi jefe no me deja compartirle, y tremendo, porque era de Dios que él viniera acá a la iglesia. Dios lo iba a sanar completamente. ¿Cuántas personas en su trabajo usted atiende gente y están esperando una palabra de parte de Dios a través suyo y nosotros ponemos un límite y lo que estamos haciendo es volviéndonos un obstáculo para un milagro? Tremendo. Yo quiero escuchar de qué te sanó el Señor. Bueno, tuve una neumonía muy fuerte y fui sanado completamente sin secuelas. La neumóloga dijo que habían jóvenes sin comorbilidades que se morían. No tomé ningún medicamento, solo recibí oración, hice oración y sané. Está sano. Sin secuelas. No hubieron secuelas, la radiografía primera era feísima, la última fue completamente bien, sin secuela. Y la otra es que tenía hematoquesia o sangraba al parecer en las heces. Yo estuve orando, pidiendo misericordia y Dios me sanó, yo sentí fuego. Y en la... ¿Sintió fuego en su estómago? Sí. Y en la colonoscopia total, de vías digestivas altas, y en la endoscopia no salió absolutamente nada y el sangrado paró. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Total. Yo quiero decirle, el jueves estuvimos ahí yo no sé cuántos vinieron al servicio el jueves. Mire, él venía y habían 3 personas en el salón de nuevos y en el salón de nuevos descendió la presencia de Dios tremendo. Estuvimos orando por José, estuvimos orando por otra persona que estaba ahí con él, 2 personas, y yo podía sentir la presencia de Dios tan fuerte y Dios estaba produciendo total libertad en la vida de José y total sanidad. Amén. Gracias, José. Gonzalito es un testimonio también de provisión de trabajo. ¿Cuántos necesitan un trabajo? Levante la mano por fin. No le dé pena. ¿Por qué? Porque usted cuando le dice, necesito un buen trabajo donde yo gane 8 millones, levante la mano. Al menos hagamos eso, Dios mío. Entonces, Gonzalo estaba sin trabajo y cuénteme qué pasó. Bueno, mi milagro fue laboral. Yo siempre he tenido la disposición y el corazón y el amor para servirle a Dios, pero por problemas laborales en la antigua empresa no podía. Siempre que quería tomar la decisión me ponían a trabajar, me alargaban los horarios. Entonces ya venía el aniversario de la iglesia y yo le decía, Señor, usted sabe que mi corazón está a servirle de ahí en adelante. Él el 31 de julio me dijo, renuncie que yo lo voy a sustentar. Yo renuncié y el segundo día del aniversario envió la provisión a esta casa porque acá fue donde me buscó la persona que tenía ese empleo preparado para mí. Y desde ahí he podido servir aquí en la iglesia, servirle a Dios primeramente, mejoró todas mis condiciones económicas,
que no esperaba que existiera, porque uno dice, es muy difícil encontrar un trabajo donde le quede tiempo para Dios, para la familia, para el estudio, pero confiando en Dios, Él lo da. Y ahí me ha tenido, y lo más asombroso es que es un lugar donde llegan personas que necesitan de Dios, porque es una distribuidora de literatura cristiana, y ahí he podido empezar a dar también y a conocer el amor de Dios a esas personas que llegan. Escúcheme algo para que usted coja lo fundamental de este testimonio. Él siempre quería servir y no había podido. Es lo que es creerle. Ahora no es que usted coja y renuncie ahí a la loca, no. Él le dijo, Señor, yo quiero servirte y mi trabajo se ha vuelto una oposición para servirte. Porque él siempre me decía, y aquí los entrenamos, cuando hacemos las escuelas, lo que nosotros queremos es que ustedes puedan servirle al Señor. Amén. Y desarrollen. Y él le creyó a Dios, pero ¿qué pasaría si él hubiera renunciado y no hubiera servido? Mire, él me llama y me dice, pastora, yo quiero servir. Normalmente uno le dice, listo, vaya, conozca a su líder y vaya, entrénese. Y él llega y me dice, no, pero es que yo quiero servir ya, dígame dónde compro la camisa. Y entonces yo llegué y le dije, bueno, pero ¿será que se la hacen así de un día para otro? Oiga, y se le hicieron así. Y entonces él se fue, y al otro día, sin que le hubieran explicado cómo tenía que hacer la puerta, al otro día usted lo vio ahí parado, y él escogió el lugar donde iba a servir, y era la puerta. A veces nosotros queremos otros lugares, ¿cierto? Pero él se paró en la puerta y yo le dije, ¿quién lo puso ahí? Dijo, no, yo aquí sirvo. Y entonces él empezó a abrirle la puerta a todo el mundo, y él, estando sirviendo aquí en la iglesia, aquí en la misma iglesia, con una hermana de la iglesia, Dios le trajo el trabajo hasta la iglesia, trabajando. ¿Qué me gusta? Yo sé, la escritura dice que al que Dios le sirve, ¿quién le paga? ¿Quién es el que le paga? El Señor. Entonces yo creo que esto nos sirve para edificarnos. Por eso necesitamos gente. Mire, a veces la respuesta a su necesidad está a una distancia que se llama servicio. Hemos testificado, me alegra, Gonzalito. Ay, no, aparte de eso, le sembraron todos los uniformes. El Señor lo estaba llamando a servir. Esa no me la sabía yo. Solo compró la camisa, no más, la primera, y las otras 4 se las regalaron. Ay, Señor Jesús. ¿Sí ve usted? O sea, para Dios no hay ¿qué? Pretexto. Jorgito es un hombre que ha batallado, ha vencido el enemigo. Y yo quiero ayudarle con su testimonio, porque a mí me impacta su testimonio. Hace 4 años vino un hombre de Dios aquí, como muchos de ustedes que han estado, y le di una palabra a Jorge, pero es que yo quiero decirle una cosa, él no fue solo. Yo no sé por qué, yo no sé si ustedes se acuerdan, que nosotros traíamos un invitado y siempre le profetizaba a él. ¿Sí o no? Como 3 veces. Y yo decía, ya oiga, pero este muchacho sí, ¿que era que tiene cuello o qué? Siempre le profetizaban. Y todos los que le hablaban le decían lo mismo, que era un hombre que iba a tener mucho dinero, que se levantara, que Dios le iba a abrir puertas grandes y todo eso. Y él había tenido una lucha interna, ¿cierto, Jorgito? Y a veces se nos iba y volvía de la iglesia, pero yo sé que esta vez es para siempre. Cuando así hace en el nombre de Cristo Jesús. Entonces imagínense que en estos días él me hacía coquitos y me dijo, empezamos a ver el milagro de Jorge. Y empezó a decirme, pastora, estoy detrás de un trabajo. Jorgito, ¿usted dónde anda? Pastora, Jorgito, a las escuelas. Pastora, espere, que es que yo sé que Dios me va a abrir la puerta. ¿Y qué pasó, Jorgito? Pues está trabajando, haciendo mantenimiento de las estaciones de servicio. El Señor me dice, Jorge, retírase de ahí y confía en mí. Y yo hago eso. Hace un mes me retiré de ese trabajo. Me dice el Señor, pasa una hoja de vida. Paso una hoja de vida a una empresa que llama JS, inclusive tiene iniciales de mi nombre porque es Jorge Serrano, ¿no? Pero, pero la empresa se llama JS Servipetrol. El domingo que el pastor dice, alguien está esperando una respuesta de Dios, ya todo está pago, ya todo está hecho. Yo digo, Señor, tomo esta palabra para mi vida. El lunes en la tarde, a las 3:30 de la tarde me llaman, me citan para el otro día una entrevista a las 8 de la mañana.
voy a la entrevista, me dicen de miércoles a viernes te llamamos, era el viernes, no me han llamado, el viernes en la noche doblo rodillas, digo, Señor, ¿qué pasa? Si ese trabajo es para mí, que se haga tu voluntad, más no la mía. Ayer a las 8:30 de la mañana me llaman y me dicen, Jorge, el trabajo es tuyo, y pues con mucha humildad le digo, voy a una para las mejores empresas de Colombia, que es Ecopetrol. Allá es donde se nos va. Véame pues, escúcheme. Hace muchos años, Tania, ¿dónde está Tania? Tania se lo encontró en la calle, este es un testimonio de vida. Y Tania salía de su trabajo y se lo encontraba en la calle, trasnochado. Estaba descargando una mula. Estaba descargando mulas ahí. Y ella lo trajo por primera vez aquí a la iglesia. Empezamos en todo este proceso, pero hoy me da una alegría tremenda de verlo restaurado, porque Dios lo ha restaurado. Amén, gloria al ya Señor. más gordito, más cogido en carne, hermano. Amén. Sí, y esto, y hoy cuando me dice, pastora, me salió el trabajo de Ecopetrol, yo le dije, ¿cómo? Yo le doy la gloria al Señor por él. Yo lo bendigo. Jorgito. Jessica llega a nuestra casa de paz ahí en Almendros. Su hija estaba pasando, su niña. ¿Cuántos años tiene tu niña? 4. 4 añitos, ¿no? Para que usted sepa. 4 añitos y estaba en un proceso muy fuerte, en una enfermedad. Jessica venía ya por años y Dios obró en sanidad. Yo quiero que nos cuente cuál era la enfermedad y cómo fue que pasó ese milagro. Buenos días, primero que todo pues es un milagro que esté aquí porque no fui capaz de ir allá cuando el pastor nos llamó. Sufro mucho del público y eso me atacaba y me llené de nervios, me entró algo y no me dejaba parar de la silla y no me dejaba parar y no era capaz de pararme. Sí, horrible, no fui capaz de pararme cuando el pastor nos llamó. Es un proceso que yo esté aquí, no es fácil, para mí no es fácil que esté aquí, primeramente pues gracias a Dios y gracias a esos amigos que el Señor me ha puesto en el camino espiritual. Yuli, la evangelista, Yuyis, Emil y Emil. Uy. Y me dio una motivación y me dijo, no, párese porque Dios le quiere robar la bendición. Y yo estaba ahí pegada a la silla, atacada, y yo no puedo, no sé qué hacer. Y mi hija pues fue una niña prematura, nació de 30 semanas, exageradamente, prácticamente de 28 semanas, duramos 18 días en la clínica. Desde que nació pues fue antibióticos, ampicilina, etcétera. Pasó por un proceso luego de clínicas en donde recién nacía, en gestación de 9 meses, recibió virus incitial, coqueluche y neumonía en un pulmón. A raíz de eso pues ella quedó como atada a esa enfermedad, después me empezó a sufrir de convulsiones porque tuvo falta de oxígeno al cerebro y fue un proceso en donde yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Y estuve dedicada a ella, al cuidado de ella porque ella no movía la cabeza, no se podía sentar, o sea, fue terapia para todo, desde que nació. Entonces, a raíz de esa enfermedad ella empezó a presentar convulsiones. Fue un proceso también con neurología. Después de todo ese proceso de controles, mi hija desde que nació no salía a la clínica. Mi hija, incluso en este momento, pues gracias a la gloria de Dios, pues yo lo anulo porque ya mi hija ha sido sana. Mi hija no conocía el río, yo nunca la llevaba a piscina, yo nunca salía, yo nunca compartía. Es más, no iba a la iglesia porque yo decía, le daba una brisa y hasta ahí llegó, ¿sí? No salía a la clínica, eran picos, le daba gripas, serenos, era encerrada en mi casa total, picos de bronquiolitis, 3-4 días, picos de bronquiolitis, ahogamiento, sus pulmones se inflamaban, ya a un punto de colapso, y hemos pasado por un proceso de que nos encerramos durante 2 años, que fue el proceso de pandemia, sufrimos muchísimo por la cuestión de los pulmones. Yo decía, Dios mío, Señor, y ahora con esta pandemia, ¿cómo vamos a hacer? Nos encerramos, en vez de buscar de Dios, nos encerramos, y ahora pasó otra vez que dije, no, empecé a buscar de Dios, el Señor me llamó a sus pies, me trajo a sus pies, porque siempre tuve acercamientos, pero nunca era determinante, nunca era radical, no había tomado una decisión firme hasta ahora, que el Señor pues de verdad me llamó y dije yo, es en serio, ahora sí, de verdad. Y a raíz de todo ese proceso que les he comentado, empecé a acercarme a la Casa de Paz por una invitación.
La pastora oró por mi hija en la casa de paz. Sin ella estar presente. Sin ella estar presente. Nos pusimos de acuerdo todos y ese día oramos desde la casa de paz, declarando una sanidad donde ella estuviera. ¿Y qué pasó? Incluso ella estaba afectada, ya empezó con gripa, la llevamos al jardín. Yo empecé a creerle a Dios, no, mi hija no se va a contagiar, no se va a enfermar, no va a estar así a ese punto de clínica. Y empezó a darle gripa. Gripa. Yo dije, no, en el nombre de Dios, ella va a superarlo. No quiero volver a una clínica, a como siempre. Entonces, empezó así la afectación y la llevé al pediatra y el pediatra me dijo, como es el que siempre la ha visto desde que nació, dijo, bueno, empecemos porque ya, aparte de eso, estuvo en un proceso neumológico donde la habían decretado ya que era asmática, era con budoseína y una cantidad de cosas de aspirar. Entonces, el pediatra me dijo, bueno, le envió su medicamento, su tratamiento, 15 días, listo. Le dimos su tratamiento, 15 días, confiamos en Dios, la recuperamos unos días, luego ingresó otra vez al jardín. Volvió otra vez y continuó, y con tratamientos, con remedios, con inhaladores. Y me dice el pediatra, Jessica, ya llevamos 20 días con una tos, no podemos seguir así. Le voy a mandar una radiografía por los antecedentes que ha tenido Amy, nos preocupa un pico de bronquiolitis y una neumonía silenciosa, ¿sí? Entonces nos fuimos, yo toda preocupada, la pastora ya habíamos orado, ya la palabra ya la pastora ya la había dado, ya habíamos orado, ya habíamos secretado y en el nombre de Cristo Jesús mi hija era sana, esa célula. Al sábado, eso fue el sábado, yo fui y la llevé. Y bueno, salió el examen, el Señor me había abierto una puerta de bendición que era laboral porque estoy buscando trabajo. Entonces, bueno, yo desesperada, yo dije, porque yo siempre dejaba mis trabajos, siempre era inestable en la parte laboral porque mi hija se enfermaba, yo corría hospitalizaciones 10, 15 días y yo permanecía así inestablemente. ¿Cuándo fue que ella se sana? ¿En qué momento ella se sana? En la célula, en el día que estuvimos en la célula, ella fue sana ese día porque al día siguiente yo fui y le hice la radiografía. Y a esta semana, o sea, eso fue el viernes pasado, al sábado yo fui y le hice la radiografía. Esta semana que yo tuve el tiempo de ir a llevarla para la valoración y yo sentía una página de tranquilidad y ya no estaba desesperada como antes. Y me dice el pediatra y me la muestra así encidito y me dice, venga, miramos los pulmones. Y él preocupadísimo, imagínate, el pediatra. Y me dice, Jessica, los pulmones de Amy están perfectos. Amy no tiene nada. ¿Dónde está? ¿Él está hoy aquí? No la puedo traer. A ella ya la han traído a la iglesia. Sí. Y no le ha pasado nada. Y ha estado en contacto con los niños. Sí, porque no era alto riesgo nada más que ella estuviera en contacto con otros niños. Así no fuera época de pandemia. Y ya me gozo porque ella ya ha venido a la iglesia y ha estado súper bien. Ha estado súper bien e incluso ella le llama la atención de la danzarina. Mamá, yo quiero hacer eso y todo eso. Y yo le he estado inculcando todo eso, pero la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque mi hija el pulmón era totalmente, me dice, es increíble, Jessica, Amy no tiene ni siquiera un pico de bronquiolitis, o sea, es que no entró ni a la fase de la bronquiolitis y ya lleva un mes. ¿Cuántos creemos que eso es así? Gloria al Señor. Amén. Cuénteme, Camilo. Sí, lo que pasa es que estamos en Estados Unidos y allá yo tuve una crisis psicótica, yo sufro de la mente. Sufría. Declaramos sanidad. Amén, gloria a Dios. Sufría de la mente y tuve esa crisis psicótica y estaba en el carro y me dio ese impulso de tirarme, me tiré. Cuando yo caí al asfalto, yo sentía que me rebotaba el estómago. Hubo un momento en que yo cerré los ojos y dije, Dios mío, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, y reboté y pues después caí, y estando ahí en el suelo yo experimenté la muerte, pero gracias a Dios llegué a la clínica y allá abrí los ojos y dije, no estoy muerto, estoy vivo. Entonces fue algo impresionante. Sí. Y le da la gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Por eso hoy quería venir aquí.
delante de todos. Gracias, mi Camilo. Él fue guardado el accidente de Camilo. Nosotros estuvimos con Camilo en ese tiempo en Estados Unidos. Estábamos allá, pero Dios lo guardó de la misma muerte. Camilo, yo sé que Dios te guardó de la muerte para grandes cosas. Amén. ¿Cuántos pueden decirle que Dios no tiene límites? Vamos, levántese sobre sus pies.